Hola, Michi Lovers. Bienvenidos al canal El Michi te lo resume. Hoy queremos darles gracias por el Super Thanks a Arleni Ventura. Eres un sol que nos ilumina y gracias a ti brillamos. Muchas gracias, Arleni, de corazón. Te contamos que cuando vimos tu donativo, mi Karen y yo casi lloramos. También queremos darle gracias a Glenda Montoya por su nuevo Super Thanks. Muchas gracias por consentirnos y queremos cantarle un feliz cumpleaños para nuestra bella y querida suscriptora Vanessa Manrique, quien nunca se pierde ni un vídeo. Esperamos que este 30 de julio lo hayas pasado súper bien. Asimismo, le mandamos felicitaciones y saludos a Saray Cruz, que se graduó, nos parece que es de Venezuela. Y por último, le queremos dar la corona de Michi Maratonera a Jari. Les mandamos un mega Michi abrazo para todas y les reiteramos las gracias por siempre ver nuestros vídeos y colaborar con el canal. Esto es, soy un personaje secundario que intenta alejarse del protagonista obsesivo. En el palacio del ducado de Alose, el cabeza de familia amenazaba a su hija Krista. «Krista, escucha cuidadosamente. Esto es lo mínimo que un parásito como tú, buena para nada, debe hacer por el bienestar de la familia». La casa de Alose era una familia villana que hacía todo tipo de cosas malas. Su padre, el duque de Alose, había heredado rápidamente la habilidad única de la familia porque su ferro había aparecido tempranamente. El malvado hombre, tras obtener sus habilidades, cambió por completo. Empezó a tener aventuras, dejando de lado a su ferro, quien era su esposa. El padre de Krista acababa de grabarle con magia, en la piel, el nombre de su futuro prometido y con suerte esposo. El heredero de la familia Arsentia, Diego Arsentia. Si ella casi no podía utilizar la habilidad del agua de la familia, al menos para algo debía servir, pensaba el despiadado. Este le decía que a partir de ese momento, ella se convertiría en la falsa Ferro de Diego Arsentia, quien era la cabeza de la familia del Clan del Fuego. Su misión era apoderarse de sus 3 primeras noches juntos, para que con eso impidiera que los Arsentia escalaran en poder y dominio. Solamente de esa forma, ella podría contribuir con la prosperidad de la casa Alose, y con él, la cabeza de esa familia y del Clan del Agua. Si fallas, lo único que te estará esperando con los brazos abiertos en esta casa será tu miserable deceso. ¿Lo comprendes?, finiquitó el padre, mientras su hija rompía en llanto. Ese hombre era despiadado. Si su ferro actual se hubiera sublevado ante él, éste la habría enterrado viva y habría buscado a su próximo ferro, como si nada hubiera pasado. La pobre Krista era el producto de ese hombre con una plebeya, siendo nunca aceptada, pero tampoco podía ser descartada por poseer la sangre de los Alose. Poco después, el duque de Alose notificó a Diego Arsentia. La carta decía: «Encontré a tu ferro». «No esperaba que nuestras familias tuvieran una relación como esta». «Pero tu nombre ha aparecido en la espalda de mi hija, Krista». En otras palabras, si quería su ferro a su lado, Diego debía ser bueno con los Alose, ya que la clave para heredar la habilidad era despertar a través del ferro. Días después de que la herida había sanado y la inscripción quedó como se deseaba, Krista se dirigía a la mansión de su supuesto futuro esposo. Se podía escuchar el galope y traqueteo del carruaje. Krista se dirigía a la mansión de los Arsentia, pero en ese instante le dio un fuerte dolor de cabeza que casi la deja noqueada. Después de que la migraña desapareció, al verse en el reflejo de la ventana del carruaje, se percató de quién era. Las memorias de su vida anterior venían a su mente. Esa apariencia era de la protagonista del libro que había estado leyendo antes. No podía creer que era tan desafortunada al haber poseído el cuerpo de Krista Alose, la hija ilegítima de la familia villana. Para la trama de esta novela, hay 3 ducados que están en desacuerdo. Cada uno posee distintos territorios, pero limitan el uno con el otro. Estas 3 familias ducales poseen un elemento natural como habilidad, ya sea fuego, aire o agua. Y todo gira alrededor del peculiar método para poder recibir las habilidades de la familia como herencia. Lo más importante era poder convertirse en el cabeza de familia más poderoso de las 3 casas ducales. Todos los integrantes de la familia eran candidatos, incluso si no eran hijos del duque. Cualquiera podía ser elegido, siempre y cuando tuviera la sangre como miembro de la familia.
La marca del próximo duque aparecería en aquellos que tenían el poder más fuerte, y así se convertían en las cabezas de las familias, quienes solamente poseían la mitad de sus habilidades elementales. Eso no era todo, sino que se les dieron ciertos requisitos para heredar completamente su habilidad única. Los cabeza de familia debían casarse con su alma gemela, también llamada Ferro. Además, necesitarían pasar 3 noches juntos, demostrando su amor con todo su corazón. Solo entonces la marca de lirios que bloqueaba su habilidad sería borrada una por una. En este mundo mágico, los Ferros son los elegidos al azar, y por un destino mayor cuasi sagrado, son las almas gemelas de los cabezas de familia, a quienes de la noche a la mañana les aparece el nombre grabado de forma mágica de su futura pareja en el cuerpo. Es algo así como cuando un Michi te elige y nunca más lo puedes dejar o desfalleces de tristeza. Pero si el cabeza de familia pasa su primera noche con alguien que no es su Ferro, entonces están condenados a vivir el resto de su vida con solamente la mitad de las habilidades. Incluso si después forman un lazo con la destinada a ser su Ferro, no cumpliría el propósito y no podría adquirir el resto de la mitad de sus habilidades, y eso entre las casas ducales era como una maldición. Krista sabía que para ser la Ferro no se podía simplemente falsificar el grabado en el cuerpo. En la historia original, Krista era desvivida cuando el verdadero Ferro de Diego Alose llegaba a él, y éste descubría que había sido engañado. La transmigrada llegó a la conclusión que no podría engañar al cabeza de la familia del fuego, y por lo tanto debía decirle la verdad para sobrevivir. Decidió tomar al toro por los cuernos, aunque eso significaba que podía perecer antes. Krista se decía a sí misma que tenía que encontrar una forma de sobrevivir en esa tierra llamada Argenta. En menos de 5 minutos ya había planeado lo que haría. Lo tenía claro. Saldría viva de ahí y lograría desvincularse de los Arsentia, la familia de su pseudo prometido, como de los Alose, su propia familia. Minutos más tarde, Diego Arsentia se presentaba ante Lady Krista Alose. Un hombre dulce y educado la envolvió con palabras cálidas. Tal como lo describía la novela, ese era el guapísimo protagonista, bello de corazón y puro. Era tan amable, inocente y amigable, que era cuestionable que una persona como él existiera en una novela llena de villanos. Como la transmigrada no había terminado de leer la segunda parte de la novela, se enteró por spoilers que Diego era el único hombre vivo al final de la novela. Ella no podría arruinar el futuro de un hombre así, tan brillante, ingenuo, inocente, puro y despampanante, con sus propias manos. Fue por eso que Krista le dijo al duque que tenía algo que hablar con él, pero en privado, para que los caballeros se retiraran. El duque dio la orden de que así lo hicieran. En menos de un segundo, ambos ya estaban conversando. «¡Duque Diego Arsentia!». Sí, señorita Krista Alose. «La verdad es que no he venido hasta aquí para convertirme en su futura esposa», dijo Krista, mientras el propio duque servía el té. Semejante noticia lo dejó petrificado, sin poder moverse ni un centímetro. ¿Está intentando decirme que quiere que cancelemos el compromiso? Su cabello negro y sus ojos azul pálido parecían puros y limpios. Además, sus ojos estaban tranquilos y le recordaban a Krista el reflejo del sol sobre el agua. La transmigrada no veía en él ni una pizca de maldad. Para ser sincera, no. La verdad es que he venido como negociadora. Seré su prometida hasta que su verdadera Ferro aparezca. Diego se sorprendió al escuchar eso. ¿Acaso se refería a que ella no era su verdadera Ferro? Pretendo quedarme por un tiempo como su escudo y esposa de contrato. Entretanto, le ayudaré a convertirse en el cabeza de familia más fuerte de los 3 ducados con poderes elementales. A cambio, le pido que por favor se haga cargo de mi venganza sobre mi familia, la casa Alose. Quiero vengarme de los que me utilizaron, volviéndome una falsa Ferro y echándome como si yo fuera algo desechable. Esas palabras se quedaron haciendo eco en la mente de Diego. La voz de Diego Arsentia fue suave y dulce durante toda la conversación, aunque en el momento en que dijo falso, su estado de ánimo pareció cambiar extrañamente de una manera fría. Después de un par de minutos, Diego cogió la taza de té, dio un sorbo y habló. ¿Acaba de decir que se quedará hasta que la Ferro verdadera venga? «Así es, Su Alteza», respondió con firmeza la transmigrada. Los ojos de Diego cambiaron levemente,
era tan sutil que Krista no se dio cuenta, pero estos esbozaban animosidad. Diego procedió a dejar las cosas en claro. Explíqueme algo, señorita Krista. Yo vi claramente mi nombre grabado en su espalda, y ahora viene y me dice que... ¿es una falsa novia predestinada? Al no ser usted mi ferro, eso significaría que su padre, el duque de Alose, me ha timado. En ese caso no podemos seguir sentados aquí conversando. ¿Lo comprende, no? El duque prácticamente la estaba amenazando. «Lo sé, Su Alteza, lo sé». El problema era que, si se revelaba al público que ella era una falsa ferro, entonces los Arsentia tendrían todo el derecho de declararle la guerra a los Alose, pero ella quedaría en medio de dicha batalla, recibiendo el odio y flechas de ambas familias. Su Alteza, si yo realmente hubiera querido timarlo, entonces no habría dicho nada, y me habría llevado su primera noche nupcial. En ese momento, Krista se levantó de su asiento y deambuló por la habitación. Pero no es así. En su lugar, le estoy diciendo toda la verdad. Su corazón comenzó a latir violentamente mientras giraba buscando algo en la habitación. No podía retirar el pensamiento intrusivo en su mente. Esta transacción comienza ahora. Si no puedo convencer a Diego Arsentia aquí, entonces moriré un poco antes en sus manos. Fue así que continuó deambulando buscando algo que la ayudara y dijo en voz alta: ¿Me creerías si puedo demostrar que este grabado es mentira? Después de eso, prometo que le ayudaré a convertirse en el duque más fuerte de las 3 casas ducales. Llegó al escritorio donde había un frasco. Tomó el frasco en su mano y dijo: «Con esto bastará para demostrarle que lo que digo es cierto». Luego, ella retiró la tapa del frasco, y sin dejar de mirarlo directamente a los ojos y sin vacilar dijo: «Entonces, si quiere venganza, diríjala a los Alose, no a mí». Diego entrecerró las cejas ante sus palabras. Ella nunca sabría cuándo sus ojos azules, que se parecían al mar en calma, serían envueltos por la tormenta. Krista procedió a rociarse encima el contenido del frasco, de manera que cayera sobre su espalda. Mirándolo fijamente, ella se dio la vuelta y lentamente le mostró la espalda y le dijo: «Si quieres, puedes desabrochar este vestido, si no lo haré yo misma». Diego soltó un improperio. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Me estás pidiendo que te desabroche el vestido, aunque nos conocimos por primera vez? Sin vacilar, Krista continuó hablando mientras desataba la cinta de su vestido. «Yo solamente estaba pidiendo permiso. El nombre Diego Arsentia está grabado en mi espalda, con magia de agua. Fue hecho a la fuerza con el filo del instrumento de agua al que mi padre le dio forma. Como el grabado había sido hecho con magia de agua, este desaparecería si otra sustancia líquida curativa y mágica era echada encima. Esto no eliminaba las cicatrices hechas en la piel. Al ver semejante brutalidad, Diego se sorprendió y sintió algo de empatía por la hija del duque Alose. «Creo que esto prueba que yo no soy tu ferro, ¿verdad?», preguntó la peli morada. Mientras lo miraba, pudo ver su propio reflejo en los ojos azules de Diego, y luego añadió con una sonrisa falsa: «Ser tu ferro es una cuestión de importancia, de tu destino y el de Arsentia. ¿No deberías de haberlo comprobado por ti mismo?». Diego hizo una pausa y guardó silencio por un momento. Después de un rato, se levantó de su asiento. Diego sabía que su propia familia, los Arsentia, estaban siendo subestimados, pero jamás pensó que fuera hasta ese punto. Así que intentando aplacar su furia concluyó: ¿Crees que la familia Arsentia dejará ir así como si nada a alguien que ha intentado engañar al cabeza de familia? Dando un paso hacia adelante, Krista respondió: «No. Estoy más que segura que no se me permitiría seguir con vida. Sin embargo, como ya le dije, no tengo ni la más mínima intención de seguir el plan del duque de Alose. Si lo hiciera, terminaría 3 metros bajo tierra. Pero el asunto aquí es que las otras 2 casas ducales, tanto Cartiel como Alose, piensan que el cabeza de familia del ducado Arsentia es el más débil y se han atrevido a menospreciar a esta casa. Incluso los Alose se burlan de ti al enviarme como tu ferro. Así que permíteme decírtelo de nuevo. Casémonos bajo un contrato por 1 año. Así podrás fingir que has sido timado, y yo me aseguraré de convertirte en el cabeza de familia más fuerte de este imperio». Claro está,
solamente fingiremos hasta que llegue tu verdadera Ferro. De esa forma, lograremos mantener a ambas familias con la guardia baja. Y cuando hayas despertado tus habilidades por completo, aplastaremos a los Alose. Diego se le quedó mirando como si ella le hubiera leído la mente. A cambio de eso, te pido que me protejas con tu poder de duque de los Arsentia. Esa es la única condición en este trato. Tan pronto como sus ojos se encontraron, Diego se quedó pensativo sin decir palabra alguna, mirándola fijamente, luego abrió la boca y dijo: Tal como lo dijiste, yo que no soy un jefe de familia fuerte, no podré detener a los Alose incluso si haces un trato conmigo. Más importante aún, tú, que viniste aquí bajo las órdenes del duque de Alose, se me hace difícil confiar en ti. Muéstrame cómo podría llegar a confiar en ti, señorita Krista. Dijo el duque, sonriendo levemente con un rostro que aparentaba inocencia e ingenuidad. Krista contestó: Se dice que eres débil. Si realmente fuera así, la mayoría de los súbditos y de los integrantes de la familia de Arsentia ya se habrían ido. Pero no es así. Todos siguen aquí, esperando tus órdenes. Además, yo llegué al palacio de Arsentia sola, y no tengo forma alguna de protegerme por mí misma. Krista se inclinó hacia él, y antes de continuar, vio su afilada mandíbula y su alto puente nasal, que parecía como si hubiera sido tallado por los mismos dioses. Siendo consciente de que ese hombre extraordinariamente guapo le estaba prestando atención, ella finiquitó: En otras palabras, estoy a tu merced. Realmente no tengo intención alguna de seducirte. Estoy expuesta a tu elección. Tú decides si quieres usarme o no, pero si tu respuesta es afirmativa, será para convertir esta crisis en una gran oportunidad. Diego esbozó una leve sonrisa, mirándola fijamente, antes de decir: Está bien, puedes llamarme Diego a partir de ahora. Luego se quitó la chaqueta que llevaba puesta y procedió a ponérsela a su falsa Ferro y futura esposa de contrato. Lo hizo para cubrir su espalda expuesta. Cuando sintió las manos del duque, ella tembló por el extraño calor y la tensión. Luego él dijo: Estoy de acuerdo. Arreglemos todo y hagámosle creer a todos que pasamos la primera noche juntos. Procedamos con la boda y casémonos. El rostro de Diego parecía el de una persona amable y nada vengativa, por lo que Krista pensó que ese Diego era tal como había sido descrito en el libro, un protagonista ingenuo del cual todos se aprovechaban, pero no tenía idea de que esa no era su verdadera personalidad, y le costaría mucho darse cuenta. Pocas horas después, la jefa de las sirvientas, que era como la mano derecha del duque, llegaba a tocar la puerta de la oficina del cabeza de familia. Tan pronto el duque le dijo que entrara, ésta dio su reporte. ¿Lo confirmaste? Preguntó el duque. Sí, el nombre grabado en su espalda es definitivamente falso. La sirvienta le hizo saber que el grabado había reaccionado al bálsamo de curación mágica. Tan pronto se lo aplicaron, las marcas empezaron a desaparecer. En ese momento, la propuesta de Krista resonó en la mente de Diego, recordando todo lo dicho. Casémonos y mantengamos un matrimonio por contrato por 1 año. Utilízame hasta que encuentres a tu verdadera Ferro. Solo así lograremos mantener a los Cartiel y los Alose con la guardia baja. El rostro de Diego era serio y frío, tal como su propia personalidad, pero por primera vez no podía dejar de pensar en una mujer. Contrario a lo que le había mostrado a Krista, Diego reflexionaba fría y calculadoramente, y se preguntaba por qué ella había insistido. ¿Recuperar el poder? No sé en qué te basas, pero la actual casa Arsentia no tiene poder alguno. Todo porque yo, quien fue el niño más débil, fui quien heredó el título de cabeza de familia. Por más que negó tener poder alguno, Krista no dejó de repetirle que podía recuperar todas sus habilidades al 100%. La terquedad de esa mujer en decirle que no era un inútil, sino que era solo cuestión de tiempo, le llamaba la atención. Incluso cuando ni su propia familia había creído en él, esa extraña mujer estaba creyendo a ciegas en alguien que podía terminar desviviéndola. Fue así que siguió recordando la conversación de esa tarde. Si realmente carecieras de poder, los miembros de la familia Arsentia ya te habrían abandonado. La casa Arsentia es la que toma las decisiones de forma inteligente. No tomará mucho tiempo hasta que encuentres a tu Ferro. Yo realmente creo en tu potencial, Diego. Ese rostro que parecía sincero, esas palabras que habían llenado un vacío en su corazón,
vacío que había estado ahí desde que era niño. Una sensación que no sabía que existía, algo que le molestaba y no lo dejaba pensar con la cabeza fría. Hacer un trato con el enemigo. Se preguntó en su mente mientras recordaba la última vez que se había cruzado con Krista en un banquete. Diego estaba seguro de que la energía que emanaba de ella y la forma de comportarse eran diferentes a la Krista de ahora, por lo que Diego se preguntaba: ¿Es posible que esta Krista que me ha mostrado no sea la real? Parece sincera, pero siento que está escondiendo algo. ¿Acaso antes estaba ocultando su verdadera forma de ser? Un segundo después, estaba leyendo la carta más reciente que el duque de Alose le había enviado. Estimado duque Diego Arsentia, sírvase transferir a la casa Alose el 50% de los ingresos del ducado de Arsentia, producto de las principales minas y campos de cultivo. No olvide que es un gesto asignado por haber mantenido hasta el día de hoy la virtud y la dignidad corporal de mi hija, Krista Alose, la futura duquesa de Arsentia. No solamente era esa molestosa carta exigiendo el pago por haberle entregado a su hija, sino que también habían desplegado 100 caballeros más de la casa Alose en la frontera, en el paso de Tila, con la excusa del aumento de la oleada de monstruos en esa zona. Con un solo movimiento en el tablero, la casa Alose había logrado robarle dinero y se habían posicionado en una parte estratégica. Además, descaradamente pedían que la amada hija del duque, Krista Alose, pudiera visitar la casa del ducado Alose al menos una vez al mes. Su gracia debe de entender que me preocupa enviar así de la nada a mi preciosa hija. Le agradecería que pudiera permitirle que nos visitara una vez al mes. ¡Ja! Musitó Diego, que intentaba evitar la ira que sentía en ese momento. Preciosa hija, dice, cuando la dejó a su suerte en el territorio enemigo. Aún así, Diego tenía que responder la carta oficial que había recibido del maldito duque de Alose. «Fiele, ven aquí», dijo serenamente el duque, y llamó a la sirvienta para que entregara la carta, aparte de darle órdenes referentes a Krista. A partir de ahora tú serás quien se encargue de todo lo referente a la nueva duquesa. Asegúrate de recibirla apropiadamente. Además, hazlo tal como lo desean los Alose. Dentro de las demandas de los Alose estaba el construir un edificio nuevo, solamente para la boda. Tenía que ser una boda lujosa e impresionante, digna de ambas casas ducales, solo que la única casa que pondría el dinero serían los Arsentia. Al día siguiente, Fiele ya se estaba encargando de preparar a Krista para el banquete. Le comentaba que era raro que hubiera un matrimonio entre las principales casas ducales, después de tanto tiempo. Krista giró levemente su cuello para verla de reojo y preguntarle si las 3 casas ducales, tanto como la familia imperial, seguían creyendo que Diego y ella se estaban casando después de un dulce romance. Fiele se quedó quieta por un par de segundos, pensando en qué responder. No entendía cómo había sido descubierta. Fiele no era una simple sirvienta. Aparte de ser la jefa de las sirvientas del ducado, también era como la mano derecha de Diego. Era una mujer muy influyente dentro de la familia Arsentia que provenía de un rango muy alto en esta. Su trabajo era eliminar cualquier tipo de amenaza que pudiera surgir dentro del ducado. Era llamada The Cleaner, la que limpiaba, mejor dicho, borraba a quien fuera necesario de la faz de la tierra. Lamentablemente, la transmigrada solamente había leído la mitad de la novela, así que no sabía cómo terminaba, ni los desenlaces de las mentiras de la primera mitad. Sin embargo, algo que sí sabía era que Fiele fue la persona que mandó con San Pedro a Krista. Tan pronto se reveló que era una falsa Ferro. Krista sabía que ese acuerdo con Diego era un secreto, pero si alguien podía saber todo lo que sucedía en ese ducado, era Fiele. Con ese comentario había sacudido las aguas para ver si ella ya lo sabía todo. Su súbito silencio la había delatado. «Sácame de una duda, Fiele». La sirvienta le respondió que con gusto lo haría. Krista preguntó: «¿Fuiste asignada por el propio duque Diego Arsentia para servirme?» «Sí, claro que sí. Él mismo me ordenó que la asistiera con todo lo que usted pudiera necesitar, desde el banquete de esta noche hasta incluso después de la boda, para que todo sea perfecto», respondió Fiele. Krista llegó a la conclusión de que Diego había compartido todos sus planes con Fiele, y que su respuesta significaba que también le había ordenado protegerla. Krista se resignó, sabía que corría peligro.
Simplemente dijo, «Ya veo. Entonces, cuento contigo de ahora en adelante». Fiele respondió, «No se preocupe, señorita Krista, usted está en buenas manos». A pesar de que Fiele sonreía, Krista sabía que ella era una impecable asesina que siempre estaba alerta. Así que decidió que no tenía nada que ocultar a partir de ese momento. Aún así, no podía evitar estar nerviosa. De repente, sintió una brisa marina que la llenaba de fuerza y giró la cabeza para ver el paisaje. En ese momento, Krista recordó que el ducado de Arsentia estaba cubierto en diferentes partes por agua, ya fuera lagos o mares. Krista tomó un respiro y preguntó, ¿es ese el mar infinito? Fiele le respondió que sí, estaba casi segura, si no se equivocaba, que la señorita Krista no lo había visto antes. Era algo extraño ver un ducado donde el elemento natural era el fuego, rodeado de agua. El mar infinito, ese era un territorio donde la Casa del Fuego gobernaba, mientras que la Casa de Alose tenía a su cargo la protección del bosque que se extendía sin fin. Debido a que en ese bosque no había mucha agua, Krista no pudo desarrollar su habilidad. Luego estaba la Casa del Viento, donde los Cartiel defendían el desolado desierto donde todo se desmoronaba. Esas 3 zonas que habían sido defendidas por las 3 casas ducales estaban divididas por un juramento ancestral. Al verla tan ensimismada con la vista del mar infinito, Fiele le preguntó, «Comparándolo con el bosque infinito, ¿qué le parece?» Krista respondió que era realmente hermoso. En la historia original, se decía que Krista Alose no había nacido con la capacidad de controlar el agua. Sin embargo, el autor también afirmó por separado que su capacidad se vería amplificada si tuviera muchas fuentes de poder. Por supuesto, frente a un mar rebosante de agua, Krista se preguntó si al menos podía mover un poco de agua. Fiele comentó que había escuchado que los de la familia Alose se hartaban de ver el agua, pero al parecer eso no era así con ella. Krista le respondió, «¿Por qué habría de hartarme del agua cuando puedo controlarla?» Krista dudó llena de miedo por un segundo, pensando que probablemente ella no poseía ningún poder por ser una transmigrada. Sin embargo, la dueña de ese cuerpo, según la novela, podía controlar con las justas un poco de agua. Ella miró la copa de champán que tenía frente a ella. Si ella le mostrara cómo podía controlar el agua libremente, Fiele iría con el chisme a Diego, y éste podría convencerse de que ella le podía ser de utilidad. En el original, la habilidad de Krista era tan débil que ni siquiera podía mover el agua derramada. Al no mostrar ella ese mínimo poder, todos pensaban que no había nacido con la habilidad. Pero, cuando lo intentó concentrándose por un corto tiempo, pudo mover libremente el flujo de agua. Hasta se escuchó un chapoteo. Para su sorpresa, la propia transmigrada poseía más poder que el de la dueña del cuerpo. ¿Qué rayos? Se sorprendió la futura duquesa, asustándose y dejando de manipular el agua. Se preguntó qué pasaría si lo intentaba de nuevo. Fue así que se puso a jugar con la bebida. Krista sabía que tenía que ser una persona confiable para el ducado de Arsentia a partir de ese momento. Mientras ella movía el agua, sus ojos seguían el movimiento. Desde su punto de vista, dado que tuvo que lidiar con agua dentro del territorio del fuego interminable, su habilidad debía de ser codiciada. Llegó a la conclusión de que esa no era una habilidad débil en absoluto. Sin embargo, ya no había tiempo para que ella se mostrara sorprendida. Así que decidió dejar de jugar con la bebida. Se le había hecho tan fácil manipular el agua, había sido tan natural como respirar, que no podía creerlo. Después del espectáculo, Fiele le dijo a la futura duquesa que ya era hora de hacer la entrada al banquete. Nunca antes había estado en ese lugar. Ese pasillo se le hizo infinito. Llena de dudas, se dirigió hacia el banquete. No sabía si realmente se había librado de terminar siendo desvivida por los Arsentia. El matrimonio entre Diego Arsentia y Cristal Alose sacudiría a todo el imperio. Mientras se cubría con el velo, la transmigrada pensaba que tendría que actuar muy bien, para que todos los invitados a la boda vieran la real, bella y dulce relación que Diego y ella se profesaban. Todo con tal de que el duque Alose no sospechara nada. Tendría que comportarse como si fueran 2 tortolitos que no podían vivir el uno sin el otro. En este imperio, la forma de proponer matrimonio es bastante peculiar. Primero,
La prometida debe hacer su entrada con un velo completamente blanco que cubra por completo su rostro, pero que sea lo suficientemente transparente para permitirle distinguir a su novio al final del altar. Tan pronto la vio, no pudo quitarle los ojos de encima. Se veía más bella que de costumbre. Solamente el hombre que iba a ser su esposo podía levantar ese velo blanco. Krista se dirigió hacia él. Diego la vio caminar a lo largo de la alfombra, para finalmente con voz temblorosa decir: Mi bella novia, Krista Alose. Su actuación de novio primerizo y tímido no fue mala, pero con eso no bastaría para convencer a los invitados. Krista dio 2 pasos más, y cuando finalmente llegó a su lado, respondió: «Sí, mi guapo novio, Diego Arcentia». En su mente, Krista esperaba que Diego no se hubiera olvidado nada de lo acordado. Tenían que actuar para verse como la pareja más romántica y dulce que se iba a comprometer. Krista le dijo que era hora de desbordar dulzura apasionada, hasta el punto de la envidia. Diego no supo qué contestar. Se sonrojó como si fuera un adolescente tímido e inocente. Krista pensó que Diego había reaccionado tal como en la historia original. Ante los ojos de la transmigrada, ese hombre era tal como lo describía la novela. Un hombre puro y amable, incapaz de decir una mentira, ni siquiera para salvar su propia vida. Alguien que siempre andaba agobiado y ajetreado, detrás de Krista Alose, debido al comportamiento caprichoso de ésta. Así que ese día tan especial, ella evitaría cualquier comportamiento por parte de su futuro esposo, que le pudiera causar problemas con el duque Alose. Como ese rostro lleno de inocencia, de que nunca se propasaría con su futura esposa. No le quedaba otra opción. Tenía que lograr que nadie dudara de ellos, mirando a ambos lados, girando la cabeza, asegurándose de que nadie los oyera. Con un tono de voz muy bajo, dijo: «No te preocupes. Solo prométeme una cosa. Yo tomaré la iniciativa, así que solo sígueme». Diego asintió. Luego giró y se dirigió a la puerta que estaba a punto de abrirse para anunciar su entrada. «La señorita Krista Alose». La hija del duque de la casa Alose hace su entrada. La segunda peculiaridad en este imperio era que la prometida debía de entrar sola y caminar a lo largo del salón. En ese instante, los asistentes a la boda empezaron a aplaudir y a pronunciarse sobre la novia. «¡Oh, la novia ya está aquí! No puedo creer que 2 casas ducales se unan en matrimonio. ¿Quién lo hubiera imaginado?». La conmoción era unánime en cada esquina de ese salón. El murmullo no cesaba. La pobre transmigrada solamente podía hacer de oídos sordos. ¿Cómo se sentirá el duque Cartiel con esta unión? «Shh. El duque Ciese está aquí. Ten cuidado porque quién sabe lo que suceda si te escucha». La casa Cartiel del elemento viento tenía mucho que agradecerle a Ciese, el cabeza de familia, pues dicho ducado se volvió muy poderoso gracias a él. El hombre de verde que bebe una copa de vino es Ciese. Ese hombre era considerado como uno de los 5 cabezas de familia más poderosos de la historia. Bajo su mando, los caballeros de dicha casa aumentaron y se volvieron más fuertes, hasta el punto que ni siquiera los monstruos aparecían por sus territorios. Gracias a Ciese, la casa Cartiel estaba en la cima. Estaba viviendo su época de oro. Sin embargo, no se le veía muy feliz. Estaba siendo testigo de cómo 2 de las casas ducales se estaban uniendo bajo matrimonio. La mirada fija del duque Ciese no pasó desapercibida por Krista. Justo en ese momento hizo su entrada el novio. «Su Alteza, el duque Diego Arcenta, hace su entrada». Diego siempre había sido guapo desde que era niño, sin embargo, era débil y enfermizo. Casi nadie lo había visto en los últimos años, por lo que fue una sorpresa para los asistentes ver a un radiante cabeza de familia. Los invitados no pudieron evitar comentar que el pequeño Diego había crecido bastante. Era tan alto que ya no parecía ese niño tímido y escuálido. ¡Cielos! El duque ha crecido tanto que está irreconocible. Al parecer, había prendido fuego a los corazones de las nobles que habían asistido a la ceremonia. La transmigrada escuchó con mucho gusto los comentarios positivos. Finalmente, la pareja se encontró en medio del gran salón de recepción y banquetes. Los asistentes murmuraban que parecían una pareja hecha en el cielo, por lo bellos que eran ambos, hasta que los novios se encontraron y se saludaron. Los rostros de estos reflejaban cariño y ternura. La tercera costumbre imperial en cuanto a las ceremonias de los compromisos iba a darse.
Solamente el futuro esposo podía levantar el velo de la novia. Diego lo hizo de una forma delicada, sin presura, esbozando una sonrisa. Krista se preguntaba cuánto tiempo podría seguir con esa farsa, puesto que sentía una fuerte atracción por el hombre que tenía enfrente. Ese hombre que le parecía dulce, inocente y tímido. Contrario a las especulaciones, Diego era voluminoso y tenía manos fuertes. Si fuera por ella, habría elegido quedarse a su lado, pero sabía que no podía. Él estaba destinado a estar con su Ferro. Bajo el velo, todas las demás luces se opacaron, ya que ella solo podía verse a sí misma en los ojos azules de Diego. Por un segundo, el corazón de Krista se emocionó, a pesar de que sabía que solo estaba actuando. En este banquete, solo ellos dos conocían el secreto de ese matrimonio. Desde ese momento, ambos fueron cómplices. Krista Alose, sé mi prometida. La voz baja de Diego resonó en el tranquilo salón. «Sí, Diego Arsentia, seré tu prometida», respondió Krista. A medida que se acercaba un poco más a ella, Diego le dio un ligero beso, pero no fue en los labios, sino en la comisura de la boca, el cual duró menos de un segundo. Entonces, el dulce sonido de una campana resonó en el pasillo. La transmigrada se apresuró a llamar a su prometido, susurrando su nombre. «¡Diego!». Este se inclinó como signo de disculpa. Diego estaba reacio a besarla apasionadamente. Fue así que se dirigió a Krista. No tienes sentimientos por mí. No sería correcto que yo te quitara tu primer beso. Aunque fue así en la novela, ahora su forma de actuar se había convertido en un problema. Krista puso su mano sobre su hombro, impidiendo que Diego retrocediera. Luego ella le susurró. «No pienses en ello de esa forma. En tal caso seré yo quien se llevará tu primer beso». «A mí no me molesta, sino que estoy completamente bien con lo que va a suceder». Mientras le rodeaba la cintura con una mano, con la otra se sujetaba a su cuello. Krista se acercó más a él y finiquitó. «Así que relájate y bésame como si realmente lo desearas». Esta vez fue ella quien lo besó. Diego fue tomado por sorpresa, a pesar de que se agachó para recibir el beso. No esperaba que fuera apasionado. El simple acto de muestra de afecto en plena ceremonia dejó a los invitados asombrados por lo que veían, pudiendo escucharse algunos «¡Guau!». Cuando terminó, Diego había abierto muy bien sus ojos, mostrando que estaba avergonzado por el sorpresivo beso. Pero eso no había sido suficiente para ella. Krista susurró cuando sus rostros se estaban separando. «De nuevo. Con más pasión. Demuestra que me amas. Ámame a través de un beso», añadió la transmigrada, mientras empujó su mano que estaba en la cintura de Diego, ya que estaban muy separados. Con ese movimiento consiguió que Diego estuviera completamente pegado a ella. Diego no dijo nada, no sonrió, ni se quejó. Solo entonces, el brazo de Diego que vagaba por el aire, por fin la abrazó fuertemente, tirando fuertemente de su cintura. Lo último que vio después de susurrar que la amara a través de un beso fueron los bellos ojos azules de Diego que brillaban llenos de pasión. El abrazo fue tan fuerte que ella no pudo zafarse, y mucho menos del beso apasionado que le quitó el aliento. Fue un beso tan intenso que sus piernas le temblaban, pero nadie pudo verlo por el inmenso vestido que llevaba. Además, la muestra de afecto era tan intensa que todo el mundo se quedó sin palabra alguna al ver el espectáculo a través del velo semitransparente. Cuando el beso terminó, Krista estaba jadeando por la falta de aire y estaba completamente ruborizada. Se sentía aturdida. Era lógico, después de un largo beso de varios minutos, con semejante guapura, a cualquiera se le habría olvidado respirar. De repente, Diego, con cara de inocencia, preguntó susurrando. ¿Así? ¿Está bien así? Esas palabras hicieron eco en los oídos de Krista, quien tomó valor y llevó el beso a una muestra extrema de amor, incrustándole las uñas en la espalda, a través de la ropa, dijo: «Recuerda que te pedí que siguieras mi liderazgo. Sígueme la corriente y hazlo tal como yo lo hago. Esto es lo que yo quiero. Sé más audaz». Diego parecía un poco sorprendido por lo que dijo, como si ella le hubiera leído la mente. Y fue así como comenzó el tercer beso, pero esta vez era francés. Diego sujetó la nuca de Krista para presionar sus labios contra los suyos.
A simple vista, parecía un beso real de una pareja realmente enamorada. El beso era tan profundo que hasta Krista olvidó que era un matrimonio por contrato. Fue lo suficientemente cercano y feroz que nadie en el recinto se atrevió a dudar de esa relación. Por diferentes rincones se podía escuchar el vitoreo y los múltiples aplausos de los nobles. Diego Arcentia y Krista Alorce estaban apasionadamente enamorados, a pesar de la disputa entre sus familias. Ese sería el cotilleo del siglo en ese imperio, el cual duraría al menos un par de meses. Definitivamente, ese había sido el comienzo de una historia que sacudiría el imperio. Parte 2. Fue así como ese par sellaron su supuesto amor con un beso apasionado que no escapó de la vista de los invitados. En medio de ese escenario, se escuchaban susurros sobre las acciones de la pareja bajo el velo blanco. Por supuesto, lo que ambos hablaron no se filtró. Sin embargo, las imágenes de ambos susurrándose nombres, abrazándose y besándose, quedaron profundamente impresas en los ojos de la gente de la alta sociedad. La mayoría de las personas murmuraban con sorpresa. ¡Guau! ¡Oh, mi! ¡Guau! Al quedar en shock con la escena que acababan de presenciar. El hombre inocente y dulce que no podía mentir estaba completamente enamorado de Krista Alorce, a pesar de la disputa entre sus familias. Otros se preguntaban cómo era posible que dos familias que habían sido enemigas por tanto tiempo terminaran uniendo lazos a través del matrimonio. Sí, las tres familias de duques siempre han estado en malos términos. Ni lo menciones, eso todo el mundo lo sabe. Al parecer, uno no sabe lo que puede pasar a futuro. Eso es tan cierto. Se les ve tan enamorados. Hacen una linda pareja. La razón por la que la alta sociedad estaba tan alborotada era por su matrimonio afectuoso, ya que rara vez se encontraba en la alta sociedad un matrimonio lleno de afecto como ese. El duque es tan guapo y la nueva duquesa es muy bella. ¿Ha habido una pareja tan dulce en la sociedad últimamente? Comentarios como esos resonaban a diestra y siniestra. Al parecer habían logrado su cometido. Una vez finalizado el banquete, Diego Arcentia regresó a la oficina. Naturalmente, fue después de llevar a la encantadora nueva novia a la habitación. Los dos ya estaban oficialmente comprometidos, e incluso si permanecieran en la misma mansión durante muchos días, no estarían en problemas. Tan pronto como el caballero entró, Diego preguntó, ¿quedaron convencidos con la actuación de hoy? Rick Casillas, el jefe de inteligencia de la familia de Arcentia, respondió que todo sucedió tal como lo había predicho el duque. Su Alteza, su aparición el día de hoy, causó un revuelo en la alta sociedad. Diego le respondió que todo había sido gracias al entusiasmo de la señorita Alorce, pero el caballero le indicó que los nobles estaban hablando en su mayoría de él y no de ella. Es debido a que mostró un lado totalmente diferente a la imagen pública que suele mostrar. El de cabello negro se quedó pensativo al escuchar eso. Diego Arcentia siempre mostraba su indecisión y debilidad. Aunque estuvo cubierto dentro de un velo en el banquete, acaparó la vista y los comentarios, porque reveló su deseo por la novia. Rick guardó silencio cuando sus ojos se encontraron con los de Diego. Para Diego estaba claro que la reacción de los nobles sería esa. Al fin y al cabo, todo lo que ellos recordaban era a un niño tímido y delgado que alguna vez fue. Bueno, asumo que mi persona ahora es bien vista, a diferencia de cuando era niño. El caballero le indicó que así había sido. Todos los nobles ya estaban esparciendo la noticia de que eran una dulce y bella pareja. Diego comentó que eso era bueno. A más rumores, mejor. Simplemente difúndelo más, pero no te pases de la línea. Con cuidado, asegúrate de que no nos atrapen. Rick asintió y dijo que así lo haría. Se lo comunicaría a los miembros de la familia. La inteligencia de Arcentia llegaba hasta la frontera del imperio. Fácilmente, podían crear rumores que no existían, por lo que era fácil hacer circular esos rumores a la perfección. La palabra familia no solo se refería a la familia de sangre del duque Arcentia, sino a todos ellos. No solo los caballeros, sino también los sirvientes, las doncellas e incluso el mozo de cuadra. Además, todas aquellas personas que tenían una conexión profunda con Arcentia y que nunca habían traicionado a la familia. Una vez que Rick se retiró de la habitación,
Diego suspiró y se llevó el dedo índice a sus labios. Intentaba recordar el beso que Krista le había dado hacía unas horas. «Estoy bien. Estoy de acuerdo con todo lo que estamos haciendo. Yo lideraré, solo sígueme. Así que hazlo más apasionado. Intenta besarme como si de verdad me amaras». Eran las palabras que retumbaban en su cabeza, con las imágenes vivas de Krista en su mente. No fue una confesión ni una incitación. Fue una especie de provocación para él. Krista Alose no habría sabido con qué tipo de hombre estaba tratando, ¿verdad? Por eso podía ser tan atrevida al susurrarle así, pensó Diego. Por supuesto, eso también era lo que pretendía el propio Diego Arsentia, camuflar su verdadera personalidad. Pero por un segundo terminó inmerso en la pasión que estaban escenificando. Sabía que lo veían como un duque tonto e indeciso. No se sabía si actuaba o no. Pero para la transmigrada, estaba claro que este joven duque quedó atrapado entre las 3 familias ducales y sufrió. Eso era lo único que pensaba la transmigrada cuando lo incitó al beso. Sin embargo, Diego tenía en mente a todos los que le habían tendido las manos, en signo de aprecio o amistad, pero solamente lo hicieron para evaluarlo, y poco a poco se fueron alejando de él. No formaban parte de la familia Arsentia. Aquellos que le dieron la espalda de un momento a otro y comenzaron a contactar con las otras 2 familias de duques, tal vez pensando que no se beneficiarían del débil e indeciso joven amo Arsentia. Diego les guardaba rencor, y pronto pagarían el precio por haberle dado la espalda a la familia Arsentia. «Dije que sigas mi ejemplo». Fueron las palabras de Krista que seguían retumbando en su mente. Diego recapacitó en que él no era el único que había estado actuando. Pensó en que Krista Alose, que caminaba sobre cáscaras de huevo y se acercaba voluntariamente a sus brazos, había cambiado. Incluso recordó esos ojos morados, opacos, sin vida, que había visto en otros banquetes, eran totalmente diferentes a los de ahora. Diego se preguntó si todo eso había sido una mera fachada. Los ojos de la verdadera Alose brillaban llenos de vida. Tenía tanta seguridad en sí misma que hasta se le podía considerar como atrevida. Quizás ella no pensó que él lideraría el beso o que sus suaves labios serían tomados de manera algo agresiva. Recordó sus ojos morados indicando sorpresa. Y cuando la besó muy profundamente, Krista Alose, quien dijo que ella lo guiaría, se desplomó realmente indefensa. De esa forma, Diego pensó que Krista había revelado su verdadera personalidad ante él. Significaba que ella estaba realmente confiándole su vida, estaba apostando el todo por el todo. Fue en ese momento que Diego dijo en voz alta el fundamento de vida o lema de la familia Arsentia. «O lo haces, o no lo haces». Probablemente ella no sabía qué lado eligió, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Ella ya había entrado en territorio de Arsentia y había llegado a un acuerdo bajo el velo blanco del banquete. Fue un acuerdo irreversible. Diego se alisó el labio inferior y sonrió. Las comisuras de su boca se levantaron y sus ojos contenían emociones extrañas. Después del banquete, la mansión Arsentia no había cambiado en nada. Nadie festejaba la llegada de la nueva duquesa, ni las criadas, ni los demás sirvientes, ni los mozos de cuadra, pero todos se mostraban más amenos en sus conversaciones, al mismo tiempo que seguían con la vida cotidiana. A los ojos de Krista, eso era normal, ya que ella tenía fama de ser una villana malvada. Así que no debía de esperar ninguna bienvenida extraordinaria. Luego le preguntó a Fiele si el buen humor de los sirvientes se debía al compromiso del cabeza de familia. «Últimamente todos parecen estar de buen humor. ¿Sabes a qué se debe?» Fiele le respondió que era por el compromiso y futura boda. La noticia del compromiso se había difundido rápidamente por la primera línea de Arsentia. Ese título de primera línea era un título otorgado a quienes tenían profunda conexión con Arsentia, eran los que nunca habían traicionado al ducado. Eso significaba que todos los miembros de la casa ducal de Arsentia se habían enterado de la noticia. Al ver a Krista inmersa en sus pensamientos, Fiele añadió: «Parece que tienen grandes expectativas sobre la escena que vieron en el compromiso». Krista preguntó si fue porque parecían una pareja muy enamorada, casi como un par de recién casados. Fiele respondió que así era. Krista aprovechó el momento y le preguntó a la jefa de sirvientas cuál era su opinión.
le habría parecido muy dulce a alguien que no conocía la situación. Sin embargo, era necesario saber cómo era desde la perspectiva de quienes sabían la verdad. No fueron solo los nobles de la sociedad a quienes ella y Diego tuvieron que engañar, sino también al duque de Alose. Al ver que Fiele no respondía, Krista fue directa. Desde el punto de vista de una persona que sabe toda la verdad, ¿qué te pareció? ¿Cómo se vio la ceremonia del compromiso? Fiele le respondió que fue maravillosa. Incluso para mí, todo se vio muy convincente, como si fuera real. A Krista no le parecía que Fiele estuviera mintiendo, así que lo tomó como todo un éxito. En ese momento se escucharon unos pasos apresurados que venían del pasillo a la sala de baño. ¡Emergencia! La sirvienta tenía presura por hablar con el ama de llaves, Fiele, al punto de irrumpir en la sala de baños sin permiso alguno. ¡Alerta máxima! El sector 3 del Mar Infinito ha sido vulnerado. Krista quería saber qué sucedía en el sector indicado, así que preguntó qué estaba pasando. Fiele se apresuró y dijo que iría a investigar. Cuando salió apresuradamente del baño, pudo ver a mucha gente en el pasillo. Los sirvientes que se reunieron allí susurraban algo con expresiones de preocupación grabadas en sus rostros. Fiele agarró a una criada que pasaba y le preguntó cuál era la situación exacta. Al ver que no le preguntó qué había pasado, sino que le preguntó sobre el desenlace de la situación, Krista se dio cuenta de que Fiele sabía bien lo que había sucedido, pero pasó todo el rato con ella en el baño perdiendo tiempo. El cómo y el por qué se dispersaron de su mente al escuchar la respuesta de la criada. Karen, eso significa que la ven como una sospechosa de la situación o que algo podía sucederle, la estaban cuidando o la estaban vigilando con Fiele en persona. Regresando al manhua, la línea defensiva del Mar Infinito ha colapsado. Fiele preguntó si había colapsado por completo. La sirvienta le respondió que no, ese no era el caso. Mientras intentaba decir algo más, la criada miró a Krista, preguntándose en la mente si podía hablar delante de la forastera. Krista pensaba que todo era un contrato y un falso matrimonio, pero aún así no tenía por qué ser vista de esa forma. No todos sabían la verdad, por lo que ella debía ser tratada como la futura duquesa de ese lugar, pero no estaba siendo así. Al ver a Krista cruzada de brazos y con rostro de que no se iba a retirar, la criada prosiguió. 2 grupos de monstruos atacaron a nuestras unidades del sector 3. La primera unidad de asalto del sector tuvo muchas bajas, más de las usuales, por lo que el comandante Roa, que estaba estacionado in situ, naturalmente se concentró en contener el gran ataque del primer grupo. Pero se dice que después de lograrlo, llegó el segundo grupo de monstruos, el cual era incluso más numeroso. Fue ahí cuando la línea defensiva colapsó, casi de forma instantánea. Fiele preguntó si el número de monstruos era mayor que las tropas in situ. La criada respondió que así era. De acuerdo a los testigos, al parecer diferentes especies de monstruos marinos habían unido fuerzas. La transmigrada empezó a hacer memoria de la mitad de la novela que sí había leído, donde se indicaba que los monstruos del Mar Infinito por esas fechas actuaron de forma no habitual y atacaron el sector 3, pero no recordaba mayores detalles de la lectura. En ese momento, Krista se preguntó cómo una simple criada sabía tanto de los detalles de la línea de batalla. No parecía una simple sirvienta. Sin embargo, no era la única. Todas las personas que estaban en ese piso, tanto caballeros como sirvientas, hablaban del mismo tema con gran libertad. Fiele preguntó si los refuerzos llegaron a tiempo y contuvieron el ataque, pero la respuesta que salió de la criada no fue la esperada. No fue así, los refuerzos no llegaron a tiempo, así que el criminal Roa se hizo totalmente responsable por la falla en la defensa y se inmoló. El culpable se lanzó directamente al corazón de la horda de monstruos. Mientras él se enfrentaba desenfrenadamente, la línea defensiva se reorganizó y la mantuvieron, pero todo terminó antes de que las tropas de refuerzo llegaran. Krista se preguntaba en su mente por qué había cambiado el título de comandante a criminal. Encima había sido llamado culpable. Entretanto, Fiele le pedía a la criada que le diera lo antes posible el informe completo. Sin poder contener la curiosidad, Krista preguntó por qué lo estaban llamando culpable. ¿Por qué dicen que es un criminal? Si se sacrificó con todo su ser para cumplir con su responsabilidad. Los ahí presentes escucharon las palabras de la futura duquesa
y se quedaron callados sin hacer comentario alguno. Krista prosiguió. Sobre todo, en lugar de honrar a Roa como un héroe por su sacrificio, lo tratan como culpable del hecho, y todos actúan como si eso fuera lo mínimo que se esperaba de él. Ante la pregunta, Fiele se apresuró a responder. Verá, señorita Krista Alose, francamente, él falló en cumplir con su tarea asignada. Si él no se hubiera lanzado para ganar tiempo, posteriormente, él habría sido castigado aún de forma más severa según las leyes de Arsentia. Mientras alzaba la mano y daba la orden para que se retiraran, prosiguió. Seguro que usted lo ve de forma extraña, ya que en el ducado de Alose nunca ha visto algo parecido. Usted preguntó por qué es considerado un criminal. La respuesta es esta. En Arsentia existe un código de conducta absoluto. Un lema de vida. Fiele se le acercó. Krista abrió bien los ojos ante esas palabras. Mientras ataba la bata de baño con fuerza de Krista, Fiele añadió, «Hazlo o no lo hagas». Era algo que ella ya había oído y visto antes. La primera frase que salió al hablar de Arsentia en la historia original fue exactamente esa. Aunque sonaba como una sentencia dictada, a Krista le pareció cruel escucharla en esta situación. En realidad, la transmigrada no tenía ni la más mínima idea que la amenaza iba directamente a ella. Karen, esa dichosa frase suena más como «hazlo bien o mejor, ni metas la mano, porque si lo haces mal, tu vida deberá finalizar». Ahora ya entiendo por qué el Ojitos Celestes terminó solo. Tal vez todos fueron desvividos. ¿Y qué pasa si nuestra querida Krista, siempre con ímpetu de ser voluntaria, termina ayudando a medias? Buenas preguntas, mi Michi bello. Algo me dice que veremos esas escenas a futuro, y tal vez el Ojitos Azules Despiadados cambie su lema familiar, antes de pensar en desvivir a su amada, o tal vez llore ríos cuando tenga que cumplir con el lema. Regresando al manhua. Entonces, si no terminaron su trabajo correctamente, era como si no lo hubieran hecho en absoluto. Por lo que, en ese ducado, si alguien fallaba en cumplir su deber, entonces se esperaba de dicha persona que terminara con su vida. Estaba claro que alguien que había jurado lealtad al cabeza de la familia noble podía usar el poder de esa familia. Ese poder variaba ampliamente, dependiendo de la propia capacidad del jefe del linaje. Krista sabía que de todas las personas en la familia Arsentia, Diego era el que poseía una de las fuerzas más poderosas. Pero quien leyó un libro a medias y lo dejó a la mitad, jamás se enteró de que Diego poseía la habilidad más fuerte de todas las generaciones y predecesores de Arsentia, incluso sin haber conseguido a su ferro y con la habilidad a medias. Ese hombre estaba destinado a ser la máxima expresión del poder del fuego de los Arsentia. Fue por eso que el comandante Roa, un simple miembro de la familia, pudo desatar la furia del fuego de la familia Arsentia y contener a toda una horda de monstruos. Pero Krista carecía de suficiente información para saberlo. Sin embargo, pudo analizarlo con los datos de la criada. Se sentía nerviosa al recordar las palabras de Fiele. Finalmente se dio cuenta de que había sido una amenaza. Fiele sonrió ampliamente y dijo, «Vaya, señorita Alose, capta las cosas rápidamente». En su mente llegó a la conclusión de que Diego mostraba una imagen débil para cumplir con sus planes a largo plazo, o a futuro. No solo eso, sino que también comprendió que la implacable tradición familiar de Arsentia tenía mucho que ver con que él jugara ese rol. Krista se dio cuenta de que lo que había leído de él cuando era niño debía de ser cierto. De repente, recordó la sonrisa de Diego. Según la historia original, era amigable. Sin embargo, la dinámica de la familia Arsentia parecía completamente diferente a su naturaleza amigable. Le dolió un poco pensar en el Diego Arsentia de la historia original. Aunque no leyó la novela completa, podía imaginar por lo que pasó. Debió haber sufrido mucho en ese ducado, con ese temperamento amigable y agradable. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. En ese mismo instante, Diego se encontraba en su oficina leyendo el informe sobre lo ocurrido en el Sector 3, entregado por un caballero. Por supuesto, recibió información mucho más detallada que la que recibió Fiele. Mientras hojeaba, comprendió por qué Roa había perdido el control
usando el máximo del poder de Arsentia, y había perecido. Al haber jurado lealtad al jefe de familia, éste podía utilizar la habilidad respectiva de la familia hasta que el propio jefe obtuviera su poder por completo. Luego, Diego le preguntó al caballero por el cuerpo. Éste le respondió que estaba en condiciones para ser recuperado. Al escuchar eso, Diego dio las órdenes de que así lo hicieran y lo enterraran frente al mar infinito. Al ver la mirada sorprendida del caballero, Diego añadió: Hay que hacerlo para que Roa, el pecador, defienda el mar infinito incluso después de su muerte. Eso había sonado desalmado, pero más sonaba a excusa para al menos darle una debida sepultura. Antes de retirarse, el caballero añadió que la señorita Crista Alose ya se había enterado de todo, al estar presente cuando se dio la noticia a Fiele. Duque, la señorita Crista preguntó por qué Roa era un criminal o pecador con expresión inocente, como si no lo entendiera. Al recibir la respuesta del por qué, su rostro reflejaba sorpresa. Comentó el caballero. Diego se quedó impresionado. Inmediatamente después, le dio permiso al caballero para que se retirara. El rostro de Diego reflejaba pesar, tal vez intentaba esconder el dolor por la muerte del comandante Roa. Un segundo después, ya estaba pensando que necesitaba a un nuevo comandante para el sector 3. De repente, un pensamiento intrusivo llegó a su mente. Diego pensó en Crista. ¿Qué debo hacer con mi novia? Se tapó la boca y se rió para sus adentros. Crista Alose es más inocente de lo que yo pensaba. La anfitriona de cada familia era responsable de los asuntos internos del ducado. Además, necesitaban gestionar la imagen externa de la familia en la alta sociedad y medir qué tan buena era la capacidad de la anfitriona o futura duquesa. Crista pensó que eso era todo lo que tenía que hacer en Arsentia por un tiempo, pero esa familia sobrepasaba sus reflexiones. Era una familia extraña. Tenía que espabilar, la boda estaba a la vuelta de la esquina, el tiempo había pasado muy rápido. De repente, alguien tocó a la puerta, pidiendo permiso para entrar. Era Fiele. Crista le respondió que podía pasar. Fiele le preguntó si ya había terminado el té con los bocadillos. Crista le respondió que sí. De repente, justo lo que había estado pensando llegó. Papeles del ducado que la futura duquesa debía de revisar. Eran los documentos del proyecto que lideraba y organizaba la familia Arsentia. Estaban todos los informes, incluidos los pormenores, por lo que le tomaría algo de tiempo revisarlos todos. Crista se sinceró. Preguntó si estaba bien para alguien como ella que estaba de paso, ver semejantes documentos tan personales de la familia. Fiele le respondió que sí, que debía de revisarlos todos y ponerse al tanto. Esto asustó en extremo a la transmigrada, que no quería saber asuntos privados de más, que pudieran poner en riesgo su vida a futuro al irse de ahí. La dama de la casa noble no solamente es responsable de las reuniones en círculos sociales, sino que también tiene que estar a cargo del presupuesto y saber sobre los proyectos de la familia, para manejar la imagen pública y estar al tanto de la administración interna del linaje del fuego. Es por eso que la señorita Crista Alose debe saber a fondo sobre los proyectos organizados por esta familia. Así, como jefa de familia podrá llevar a cabo su trabajo de manera correcta. Crista se preguntaba si en el término todos los proyectos estaban incluidos los negocios obscuros de la familia. En particular, en el libro se decía que las 3 familias de duques eran familias que tenían cierta influencia en el inframundo. Ella sabía que, si se enteraba de eso, su vida correría peligro. No sabía si Fiele estaba implicando dicha información o no. «Fiele, ¿estás segura de que está bien que me enseñes todo esto?», preguntó Crista. Fiele le respondió llena de serenidad que sí. «Sí. Es la voluntad del señor Diego, cabeza de familia». Crista no podía creer que eso era el deseo del propio Diego. La pobre transmigrada se preguntaba si Diego no se había olvidado que ella era una falsa Ferro, y que tan pronto llegara la verdadera, ella tendría que retirarse del ducado. No sabía si era una trampa o no. Al pensar que el duque era muy amable, llegó a la conclusión que ese hombre confiaba en ella. Al ver la cara de asustada, Fiele con una bella sonrisa comentó que ella también estaba de acuerdo con la decisión del duque. Pero eso solamente generó escalofríos en la transmigrada. «Luego te enseñaré poco a poco. Empecemos por el gremio de mercenarios».
Bien, entonces empecemos. Una hora después, Fiele empezó a hablar sobre los secretos de Arsentia, sin saber qué pasaba por la mente de Krista. A Fiele solamente le tocó escuchar los gritos. ¡No! ¡No, no! ¡Fiele, espera un momento! ¡Alto! ¡No me digas nada!, gritó Krista, a quien se le pudo escuchar en casi todo el ducado de Arsentia. La estafadora iba a ser estafada. La oveja que fue por lana iba a terminar siendo trasquilada. Eso es todo, Michi Lovers. Si realmente quieren que mi Karen traiga más de este manhua, entonces no se olviden de darle like. Nos vemos en el próximo resumen. Que les vaya bien. Chao, chao.